Estoy a punto de cumplir 40 años y estas son las cosas que he aprendido y que me encantaría compartir contigo, que tienes 20, 30 o que estás cumpliendo conmigo los 40 y quizás si tienes un poco más, algunas también te servirán. En el video dice que son 10 aprendizajes, pero la verdad, van a ser 11, porque pues han sido 11 los aprendizajes principales que quería compartir con ustedes, así que quiero comenzar. Hay otra versión de este video que quizá la termine haciendo, puede ser en vivo o algo así, que es muchísimo más superficial y es como aprendizajes tipo, ponte retinol, empieza a hacer ejercicio de pesa desde tus 20 y ese tipo de cosas, pero son mucho más superficiales. Confío en el Señor que te van a guiar, Él te va a guiar para que te cuides de esa manera y vamos a meditar en cosas un poquito más trascendentes. El primer aprendizaje del que quiero compartirles es que la idea de que estamos al control de algo, puede ser de lo que nos ocurre, de lo que otros piensan, de lo que pasa en el mundo, de la naturaleza de este mundo caído, es una completa ilusión de la que debemos deshacernos. Y no puedo decirles que a mis 40 años esto ha sido algo como completamente resuelto, no es como que, ya yo sé que no estoy al control de nada y estoy relajada. Creo que podemos asumir que para algunos de nosotros va a ser una lucha constante, tiene que ver con morir al yo y a esta idea de que podemos controlar algo, de que podemos estar a cargo, y creo que cada quien tiene que vivir su proceso personal con Dios y esto es algo que le cuesta. Yo sé que es uno de mis grandes retos en la vida. Crecí alimentando una idea de control, de que yo podía hacer las cosas de cierta manera y que seguro iban a salir de esta, y Dios a lo largo de mi vida me ha demostrado que no necesariamente es así. Es cierto, a veces sí hacemos cosas y salen más o menos como queremos, pero Él está más interesado en que entendamos que Él tiene el control y que eso es algo mucho mejor a que nosotros tuviéramos el control. Creo que la forma en la que crecemos pensando e incluso lo que el mundo hoy en día sigue alimentando es esta idea de que tú eres la dueña de tu propio destino, de que de ti depende todo, de que las cosas no pasan porque tú no las haces. Es cierto que en un nivel pequeño es importante ser personas proactivas, es importante ser disciplinados, pero yo creo que eso es algo que ya va a estar en nosotros, digo yo, si permanecemos en el Señor y si tenemos el fruto del Espíritu en nosotros, no vamos a ser personas perezosas, no vamos a ser personas que procrastinen, no vamos a ser personas que tengan miedo ante los retos, vamos a hacer lo que hay que hacer, pero no bajo la premisa de que estamos nosotros al control de lograr todas las cosas o de manejar o de eso, o sea, de controlar cómo van a salir las cosas en nuestra vida. Creo que cuando llegamos a creer eso y cuando yo misma me veo pensando como no, si hago esto va a salir esto, yo tengo todo bajo control, me toca detenerme y recordarme que realmente no estoy al control y que si las cosas han salido bien es por la providencia del Señor. Es cierto, la obediencia importa y nuestras acciones importan, pero no desde un punto de vista de poder controlador sobre las personas y sobre las circunstancias. Entonces creo que mi primer aprendizaje es ese. Mientras más reconozco que no estoy al control y más identifico qué es todo lo que yo realmente no puedo controlar, mis niveles de estrés y cortisol bajan significativamente y soy más llamada, me siento más necesitada de ir al Señor en oración para entregarle todo aquello que yo no puedo controlar, pero que Él sí. El segundo aprendizaje es la importancia de estar presentes y disfrutar el aquí y el ahora. Tiene mucho más peso de lo que creemos. Te voy a dejar un versículo en pantalla por el que te puedes como guiar para pensar un poquito más en esto, porque todo lo que he aprendido creo que lo puedo sustentar en un principio bíblico, o sea, ha venido por un aprendizaje bíblico. No sé tú, quizás esto es algo más personal mío, pero igual te lo quiero compartir por si bendice a alguien. Yo siempre he sido una persona que ha tenido dificultad en disfrutar el aquí y el ahora, o sea, siempre tenía esta tendencia a estar pensando en lo que me falta, en lo imperfecto del momento, porque tenía unas expectativas bastante idealistas e irreales de las cosas. También eso es naturaleza humana, lamentablemente, como me encontraba pensando como no en lo que estoy viviendo, sino en lo que iba a venir. La meta final es lo que me va a hacer disfrutar o lo que me va a hacer apreciar lo que tengo o lo que soy o dónde estoy. Y creo que hay algo muy bello y muy bíblico en el confiar en lo que el Señor ha provisto para este momento, para el presente, y disfrutarlo o vivirlo. Si no es algo disfrutable, si es un momento duro, pues vivirlo y entender qué es lo que Dios ha dispuesto, que así como Dios dispone bendiciones, también hay pruebas, también hay sufrimiento, pero que en todo ello Él nos ha prometido que las cosas obran para nuestro bien porque lo amamos y porque hay propósitos en Él. Y creo que esa perspectiva es algo que he venido ajustando desde hace unos años para acá. Realmente creo que es Dios ajustando eso en mí, de poder detenerme y realmente apreciar lo que estoy viviendo. Y creo que suena como súper trillado, ¿no? Y un poco como, oh, vive el momento, carpe diem, etcétera. Pero es de verdad, es como ya deja de anhelar un tiempo futuro, o como me ha pasado, he tenido la tentación de que me pase mucho en estos 40, es como empiezas a anhelar un tiempo pasado.
pasado, como, ay, es que antes cuando yo era más joven o cuando yo hacía esto, cuando vivía en mi país. Anhelar el pasado tiene cero sentido, solamente va detrás de anhelar un futuro que incierto, que no sabes qué va a pasar. Entonces, sí, es súper importante entender el peso de disfrutar el aquí y el ahora con las bendiciones que el Señor ha decidido dar y no tratar de cambiar o de imaginarte otra cosa o de encontrar siempre el defecto, sino vivir la vida por lo que es, sabiendo que es el Señor que lo da y que si tú dentro de ti sientes algo que no te deja vivir, como no, pero es que esto todavía no es reconocer que tú no fuiste creado para satisfacerte de este mundo. Va a haber un día donde llegaremos a otro mundo donde sí seremos plenamente satisfechos por Dios. El tercer aprendizaje sería que entender y aceptar mis debilidades me libra de muchas angustias y me permite enfocarme en la fortaleza de Dios. Y esto se los digo porque creo que aquí siempre he hablado un poco mi ego, y sí, mi egocentrismo y mi orgullo. ¿Saben cómo esta gente que aparece siempre, no sé, en los trabajos y dice, ¿cuál es mi peor defecto? Ser perfeccionista. Es que soy demasiado perfeccionista. Me obsesiono con el trabajo. Es como, eso no es un defecto, solo lo estás diciendo para que los otros te vean y digan, wow, qué increíble el defecto de ella. Pero creo que nos cuesta mucho a lo largo de nuestra vida despojarnos de la idea de que tenemos que ser perfectos o que tenemos que dar una impresión a otros. A veces cuando somos cristianos parece que hay un peso adicional en esto, porque es como si yo no le demuestro a todos que tengo buen testimonio, que soy así, entonces no voy a ser buen ejemplo y es un caos. Entonces nos ponemos una carga mucho más pesada de la que el Señor nos ha llamado a llevar. Yo pasé mucho tiempo en mis 20s e incluso en mis 30s como tratando de cubrir con tierra mis defectos y debilidades. Es como no, yo no soy así, yo soy fuerte en esto, o tenía quizá un ideal de quién yo debía ser o de quién Dios o las personas esperaban de mí que yo fuera. Y algo muy lindo que ha pasado en mi vida últimamente es que el Señor me ha llevado a ver mi debilidad, a ver mis fallas, a ver en lo que de verdad, o sea, esa aceptación de, mira, tú de verdad no eres así y está bien, porque yo no necesito serlo todo. Yo no necesito demostrarle a nadie que lo soy todo, que soy la mujer perfecta o que soy buena en todas estas áreas, o no necesito ni siquiera responder a mi estándar que algún día, no sé, a los 15 años me puse yo en mi cabeza que tenía que ser, porque a eso no es a lo que Dios me llama, y sobre todas las cosas, Él es esa suficiencia en mí. Si yo, por ejemplo, no soy fuerte en un área de mi vida y necesito serlo, pues su fortaleza en mí es lo que me permite y me permitirá hacer las cosas, aun y si yo reconozco que soy débil. Un gran descubrimiento para mí en este tiempo ha sido descubrir que tengo un diagnóstico de que soy una persona altamente sensible. Esto es un diagnóstico psicológico, ¿no? O sea, no es como un invento de, eres hipersensible, o sea, y de verdad ha traído tanto bien entender y aceptar eso. Me costó un poco al principio porque a mí me gustaba verme como, no, yo soy súper fuerte y yo soy este tipo de mujer que no se detiene. Ideas que no venían del Señor, que yo alimenté por muchos años aún en mi vida cristiana, y simplemente fue entender, Señor, soy así. O sea, literal mi sistema nervioso funciona de una manera diferente que le funciona así al 20% de la población mundial, y esto, Señor, es algo que tú vas a usar para tu gloria. Y si es una debilidad mía, pues qué bueno, porque en mi debilidad tú te haces fuerte y no tengo que cumplir con este ideal. Entonces no estoy hablando en este aprendizaje de acepta tu pecado y vive con tu pecado y quédate pecador. No se refiere a eso. Se refiere de nuestra falibilidad y de nuestra debilidad como seres humanos que no vamos a poder evitar. Mientras estemos en esta tierra vamos a tener. No hemos sido todavía perfeccionados completamente. No tenemos cuerpos glorificados todavía, así que vamos a fallar y vamos a fallar una y otra vez. Y eso es lo que nos va a permitir permanecer en nuestra conciencia de que dependemos de Dios. Y me ha dado de verdad mucha paz en el Señor, como decir, sí, soy así, o no me gusta tal cosa, o de verdad no soy tan, no sé, qué sé yo, no soy tan hospitalaria como me gustaría ser o como estaba en mi cabeza que fuera. Y creo que puedo terminar de resumir este punto con esta experiencia personal. O sea, para mí, por mucho tiempo, había muchas cosas que yo debía hacer que me había puesto en una lista. Entonces, como había algunas de esas cosas que yo no era naturalmente, a pesar de que me podía esforzar un poquito, cada vez que yo me daba cuenta que no tenía esa naturaleza o que era algo que me costaba muchísimo, creaba un conflicto inmenso en mí, porque era como, wow, o sea, tengo que sobrecompensar muchísimo, o sea, tengo que esforzarme el triple. Y a veces eran cosas que ni siquiera el Señor me estaba pidiendo. O sea, no me refiero como a las conductas y al fruto del Espíritu que el Señor nos llama a vivir y a tener. Me refiero más a como, no sé, por ejemplo, eso, ¿no? Tengo que ser la ama de casa perfecta. O sea, mi casa tiene que estar limpia, perfecta, o yo tengo que ser como la mamá más maternal del mundo. Me tiene que gustar hacer todo esto con mi hijo, que son cosas que realmente la Biblia no nos dice específicamente. La Biblia nos da un
marco grande de principios y hay una diversidad gigante que viene de Dios, que cabe en todos esos valores y en todos esos principios. Y yo me estaba como forzando demasiado a algo que el Señor no necesariamente me está pidiendo, porque de nuevo estaba tratando de responder a estos ideales. Entonces, en ese reconocimiento de mis debilidades, he podido descansar mucho más, reconocer qué es lo que Dios realmente me pide y ya, y reconocer mi debilidad para que Él pueda ser fuerte en mí. El cuarto aprendizaje es recordar que es 100% verdad, a veces se nos olvida, no sé por qué, que la victoria de Cristo se impuso sobre el pecado. O sea, esto es algo que leemos en la Biblia o vamos al seminario o lo escuchamos en la prédica como, wow, una gran verdad teológica, teórica, pero esto es algo que impacta tu vida cotidiana, tu vida diaria, porque ningún pecado, ningún patrón, ninguna tentación tienen el poder de controlarte a ti o controlar tu vida por lo que Cristo hizo ya en la cruz. Entonces, fíjense cómo les contrasto con lo anterior. Lo anterior se trata un poco más de un tema de, bueno, de cuáles son mis debilidades naturales, cuáles son mis limitaciones. Esto se trata más de reconocer, ok, sí hay pecado en mí, porque pues es mi naturaleza pecaminosa a la que pertenezco, pero la obra de Cristo lo cambió todo. Entonces, no vale la pena ya a esta edad, y espero que desde los 15 pienses así, decir, no, es que yo no puedo cambiar este pecado o yo no puedo dejar de hacer esto, es que es demasiado difícil para mí. Puede ser que sea difícil, pero es como entender cómo opera el poder de Cristo en nosotros y la belleza que nos revela Romanos 6:14, al decirnos que el pecado no se enseñoreará sobre nosotros. El pecado no me puede decir, juro que tienes que pegar, no tienes opción. Por la victoria de Cristo yo le puedo decir al pecado, tú no me controlas, tú no me dominas. La falta de confianza en Dios no me domina, no es que siempre lo he hecho así, esto ya no tiene poder sobre mí, porque la cruz anuló el poder que tenía el pecado sobre mí. Si tú estás luchando, no sé, con problemas de comer en exceso, con problemas de adulterio, con problemas y pecados de pornografía, con pecado de adicción al trabajo, qué sé yo, nombré cualquier cantidad de cosas con la que te puedas identificar, ese pecado no es más fuerte que tú, porque hay uno en ti que es más fuerte y es Jesús. El próximo aprendizaje es un aprendizaje que lo tengo, pero para serles honesta, estoy todavía viviéndolo y aplicándolo, me cuesta bastante, pero si te lo puedo compartir y el Señor puede hablar a tu vida sobre esto, estamos entonces juntas en el camino de aplicarlo a nuestra vida, y es que no puedo vivir con mi mente puesta en las infinitas posibilidades de la vida, y te voy a explicar a qué me refiero. Es cierto, todo puede pasar en la vida, para bien y para mal, pero mi espíritu va a vivir en una constante angustia si mi mente solamente medita en todos los posibles escenarios de absolutamente todo, intentando prepararme para esos escenarios o intentando controlar, que fue nuestro primer aprendizaje. Cristo es un Dios en quien yo puedo descansar, pase lo que pase, y por eso la sabiduría inmensa de la palabra en Filipenses 4:8, cuando nos llama a pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo verdadero, en lo digno de alabanza, en lo de buen nombre, porque el Señor sabe cómo funcionan nuestros cerebros y cuál es nuestra necesidad emocional, y sabe que nos hacemos daño en muchos sentidos al contemplar todas las posibilidades de la vida. Y esto es algo que a mí me pasó mucho, en especial con la maternidad, que ya obviamente uno sabe que la vida es dura, que el mundo es inseguro, que pasan muchas cosas, pero la maternidad me hizo como 3 veces más consciente de eso, y hubo una época en la que empecé a pensar literal en todos los posibles escenarios que podían suceder todos los días de mi vida, y por naturaleza humana muchas veces me iba más a lo negativo y era horrible, y esto generaba estrés, angustia, ansiedad. Empecé a volver a sufrir de mi tendencia a la ansiedad, y no me sentía que estaba siendo capaz de echar mi ansiedad sobre Él, recordando que Él tiene cuidado de nosotros, sino que era como, y puede pasar esto, y si pasa, y pasaba una mínima cosa mala y ya era como, wow, mira toda la tragedia que puede pasar. Y es cierto, sí suceden cosas malas, sí suceden cosas fuertes, pero no fuimos diseñados para mantenernos continuamente considerando todos esos escenarios, y mucho menos para sostener esa fantasía de control, de que, bueno, mejor prepárate para todos los escenarios para que los puedas controlar cuando pasen. No tenemos esa capacidad, y quizás esto es algo muy personal y no sé si se entiende tanto, quizá soy la única que pasa por eso, no lo sé, pero creo que ha sido un gran aprendizaje que me ha regalado el Señor, de decir, no fuiste diseñada para estar pensando en todas las posibilidades, descansa en mí. Un poco el principio que mencionábamos en el tema de estar presente, el Señor nos llama a vivir un día a la vez, a cada día su propio afán,
y hay gracia suficiente para cada día. O sea, del día de mañana ya se ocupará del día de mañana, y el tema es que el día de mañana el Señor ya se ocupó porque Él está allí. Entonces, esto ha sido un aprendizaje difícil para mí porque lucho con este tema, pero la respuesta clara que nos da el Señor es: confía en mí para el futuro, confía en mí para el presente y mantente pensando en las cosas buenas y mantén tu mente en Él y en la esperanza que tienes. Lo demás, pues lo vivirás cuando te toque vivirlo, y si hay algo malo, pues su gracia será suficiente. No quiero continuar este video sin dejar de recordarte que mis 2 cursos que están disponibles en la plataforma de Teachable se encuentran en descuento especial. Ambos están al 50% de su precio, así que si alguna vez has querido comprar uno de los 2 o los 2, este es el momento para hacerlo. Te voy a dejar en pantalla un poquito la información relativa a los cursos. El primero es Solteros Cristianos, un curso que lancé yo creo que hace ya unos 5 años. Y el segundo es mi curso Jamás Solo. Ambos se tratan de soltería. El segundo está basado en mi libro Jamás Solo, pero tiene una mirada un poquito más profunda todavía a los temas que abordamos en el libro. Y el primero es un curso donde abordamos los temas básicos y principales de la teología de la soltería. Creo que si tú nunca has tomado ninguno de los 2 cursos y te interesa el contenido, te recomiendo que aproveches y hagas los 2, pero también lo puedes hacer por separado. Hay un código de descuento para cada uno y me encantaría que aprovecharas esta oportunidad de acceder por un precio inferior a estos 2 productos, porque creo que te pueden bendecir y bendecir muchísimo. Así que te dejo toda la información en la cajita de descripción y nos vemos en Teachable. Otro aprendizaje que espero que les sirva a muchas, y este ha sido como uno grande en mí. Miren, un inciso acá. Yo soy el tipo de persona que tengo ideas súper mega fijas, y soy una persona, para bien y para mal, muy leal a mis ideales. Y bueno, el Señor yo creo que ha ido transformando eso a lo largo del tiempo para que yo no sea tan leal a mis ideales, y es como, bueno, sé leal a mí y a mi palabra, ¿no? Pero de decirles que no sé, que a los 14 años yo dije algo que continué haciendo y continué cumpliendo hasta los 30. Puedo tenerte 5 ejemplos diferentes de esos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me gradué del colegio no entré exactamente en la carrera que yo quería, y yo dije, bueno, entonces voy a hacer esto y voy a estudiar 5 años de derecho y luego me voy a graduar, voy a trabajar 1 año y medio en un sitio y luego voy a hacer esto y voy a hacer la maestría, y lo terminé haciendo todo. No creo que haya sido por mi extraordinario cerebro ni nada, porque creo que soy muy normal, sino por mi sentido de perseverar en un ideal. Y esto es algo que yo sé que Dios me hizo así y me dio, y lo ha usado para bien y para su gloria, pero también en la vida personal y en lo que uno espera de sí mismo puede jugarte en tu contra. Ya le di toda esta introducción para explicarte que el aprendizaje es que no tengo que vivir persiguiendo los ideales que me tracé a los 15, a los 25 o a los 30 años. La vida siempre cambia y nosotros cambiamos porque el Señor está comprometido con nuestra transformación. Dios nos va enseñando más de lo que realmente importa en esta vida. No se trata de logros, de posesiones, de reconocimiento externo. Está bien dejar ciertos sueños atrás para recibir aquello a lo que Dios nos llama ahora. Y según Romanos 12:2, es dejar que el Señor siga transformando mi mente. Y con esto creo que se explica bastante bien, y con la intro que les di, pero me quiero referir principalmente a que a veces hay cosas en que yo, o sea, esto me pasó la semana pasada, ¿no? Como me empeñaba en decir, no, pero es que esto tiene que ser así, o como, por ejemplo, un ejemplo demasiado de la vida real, ¿no? A veces yo pensaba como, ¿cómo es posible que vaya a cumplir 40 años y no tenga casa propia? Y es como, qué horror, y me sentía como culpable, y qué horror como que no cumplí esa meta, eso es algo que tiene que haber pasado porque yo me planteé, y de repente siento que el Señor me detuvo, ¿no? Y fue como, amiga, yo te cambié tu rumbo de vida y te llamé, te dije que dejaras tu carrera y te casé con un hombre de corazón misionero y dejaste tu carrera para servirme y te viniste a los 30 y pico de años a un país nuevo con un idioma nuevo, que era el francés, que ni siquiera hablaba, y estás aquí sirviéndome, y está bien que esa meta cambie. Que quisiera tener algún día una casa propia, la verdad sí, y creo que el Señor la puede proveer y podemos trabajar en pro de eso, pero quizá entender que las cosas que me parecían hiper importantes en el pasado no necesariamente tienen que ser las más importantes en el presente, porque yo estoy siendo transformada y el Señor me está apuntando a lo que es más importante. Yo recuerdo que una premisa mía era como, si yo estudié derecho, yo tengo que ejercer el derecho siempre, porque tengo que ser consistente con mis decisiones. Hasta que el Señor vino y me revolvió todo eso y me dijo, it's okay, o sea, está bien, yo te estoy llamando a otra cosa, y eso cumplió un propósito en su momento y ya no lo cumple, y ahora te estoy llamando a otra cosa. Entonces me ha servido mucho esa idea de deslastrarme de mis ideas fijas, y ha
sido un proceso bien bonito porque como que esa conciencia vino con la posibilidad de aplicarlo a toda mi vida. El ministerio que hago, incluso con la vida clara, hay cosas que ya no me siento tan llamada a hacer como antes, o el abordaje de ciertas cosas, digo, quizá ya esto puede cambiar y no pasa nada. O sea, siempre que estemos orando, dependiendo del Señor, buscando consejo, actuando obviamente con base a su palabra, el cambio no solamente está bien, el cambio es algo que tiene que pasar y que va a pasar, ¿no? En la maternidad me ha pasado mucho, o sea, yo tenía una idea, muchachas, una idea de quién iba a ser yo como mamá y de cómo iba a hacer yo las cosas. Algunas sí han pasado y otras no, porque pues el Señor me demostró que yo fui creada de una manera y que Él me va a usar para ser la mejor mamá que puedo ser para mi hijo. Mi expectativa de quién iba a ser yo no se correspondía necesariamente con lo que soy, y que eso está bien. Entonces, de repente aquí puede ir adentro un montón de cosas que tú misma te estés planteando de tu propia vida, pero creo que es un aprendizaje valioso, que no se trata de cambiar de opinión todo el tiempo, de dejar a un lado tus valores y mucho menos los principios del Señor, no. Se trata de esas cosas que son negociables, que pueden cambiarse, con las que no escribiste ningún contrato con nadie, que puedes quizá dejar atrás porque el Señor te está llamando a algo nuevo. Un aprendizaje sobre mí y sobre las demás personas que ha sido súper importante en mi esfera de vida personal, en mis relaciones interpersonales, en la iglesia, pero también ha sido particularmente importante para mí en este mundo de redes sociales, donde tengo un ministerio, donde interactúas con muchas personas de quienes solamente ves lo que ellas deciden presentarte de ellas mismas, ¿no? Es el hecho de que nada de lo que digas que eres o que digas que crees significa algo, a menos que esto se demuestre en tu carácter y en tus obras. Y de nuevo, como les decía, aplica para ti mismo y aplica para las celebridades cristianas que tú admiras. Lo que más he aprendido que quisiera compartirte hoy es que a veces confiamos en, no sé, en personas, en ideas, en líderes, sobre todo a quienes no podemos ver en su día a día, y realmente su carácter termina demostrando que no importa lo que diga que es o no importa lo que diga que crees, si no es consecuente con esta verdad, pues simplemente no vale de nada lo que dijo. Y es lo mismo en mi vida. O sea, si yo digo, no, es que yo soy creyente y yo vivo de esta manera y esto es lo que creo, y yo vengo acá y les doy un estudio bíblico a ustedes sobre cómo hay que confiar en Dios o sobre cómo no hay que pecar y hablar mal del otro, y luego voy y lo hago, no vale de nada que yo les haya dicho eso si yo en mi vida, el decirlo, no me convierte en eso. Y es lo mismo con otras personas que contigo misma. Pero como la esfera de responsabilidad que tenemos es sobre nosotros mismos, me ha llevado mucho a reflexionar, ¿no? Entonces creo que a veces una aplicación de este aprendizaje era que yo, un poco por mi trabajo aquí en las redes, me comparaba como que con otras personas que crean contenido y lo que hacen y lo que dicen, pero al final Dios me permitió ver que ni ellas saben cómo es mi vida y quién soy yo en realidad, ni yo sé cuál es el carácter de ellos, y eso solo lo pueden saber las personas de quien ellas están rodeadas. Y lo que quiero decir con esto es que no tiene ningún sentido como tomar a otra persona de referencia cuando tú no puedes realmente ver su carácter, y la importancia de que lo que tú digas que crees y lo que tú digas que eres pueda ser comprobado por otros en la vida real. Yo conozco no a tanta gente porque estoy obviamente en una ciudad que no es de habla hispana, etcétera, pero conozco a personas que saben lo que hago y que ven mis videos, que viven en mi ciudad, y de verdad me da mucho temor de Dios. O sea, como que ellos realmente vean que yo soy lo que enseño, y solo lo van a ver no con lo que digo de la boca para afuera, sino con mis obras. Y al final esto es importante por lo que dice el Señor, que si yo de verdad digo que lo amo, bueno, muy bien, pero demuéstralo. ¿Y cómo lo demuestras? Volviéndolo a decir, no, lo demuestras obedeciendo su palabra, viviendo como Él quiere. Y eso es un compromiso que yo me quiero tomar muy en serio por el resto de mi vida. El siguiente quizá no le va a servir a todo el mundo, pero a personas que hemos tenido esta mentalidad un poco de víctimas de la vida, de esta idea de que no, los otros lo tienen fácil y yo lo tengo más difícil, o a mí me pasa todo y a los demás no. Yo creo que esto es uno de los engaños más comunes del diablo hacia las personas que, no sé, que tienen algún tipo de desventaja o que han vivido desilusiones. Es como te hace pensar eso y te invita a compararte, y luego tú tomas la decisión de compararte y te termina envolviendo en una gran mentira. Y el aprendizaje concreto es que todos en este mundo pasamos por experiencias difíciles y por sufrimientos inevitables, tarde o temprano. Todos vamos a pasar por cosas duras. El Señor en su providencia, Él decide lo que vive cada quien, pero pensar esto de me pasa solo a mí es una mentira, y también es una visión egocéntrica, egoísta y antibíblica de la vida, porque nos centra en nosotros y además en una idea o en un sentimiento de injusticia delante de Dios. Es como, wow, pobrecita yo, que Dios es más injusto conmigo que con otros, porque mira, a mí me pasa todo y a los demás no. Y de verdad yo estuve envuelta en ese pensamiento por más de una década en mi vida, y es algo a lo que nunca quisiera volver, y siento a veces que soy tentada a pensar así como, mira lo bien que le va a las otras personas, a esta familia, o mira qué fácil tienen para hacer el ministerio
aquello que hacen y tú tienes, a mí me pasa, o sea, esto es una conversación de la vida real, y tú tienes este montón de años haciendo la vida clara y estás como igual, y es una tentación constante de comparación y de pensar que Dios me tiene en algún tipo de desventaja. De nuevo, quizás esto no le sirve a todo el mundo, pero quizá a algunas de ustedes sí, y creo que es algo para meditar, y es recordar que la justicia más grande de Dios, Él ya la ejerció sobre ti cuando ni siquiera era justo que te diera a su hijo por tu vida, pero lo dio. Entonces por eso es por gracia, y por medio de ese regalo fuiste justificado para siempre. Entonces ya no estás en una situación de desventaja delante de nada ni de nadie, no eres una víctima, porque el Señor te ha dado un lugar en su reino, y eso ya automáticamente te hace dejar de ser víctima de las circunstancias, de las situaciones. Abro paréntesis, por supuesto que no estoy queriendo decir que a alguien que le ocurra que él cometan un delito contra ella o que esté en una situación, no quiero decir que no pueda ser la víctima en esa situación concreta, pero me refiero más no eres una víctima ante la generalidad de la vida, ¿no? Que es una mentalidad que creo que es bien errada y que al final revela, y lo digo como con conocimiento de causa, revela nuestro egocentrismo y revela nuestro egoísmo y revela nuestro orgullo. Entonces eso es un aprendizaje bien valioso que te quisiera compartir. Creo que todos los aprendizajes van en un sentido un poco parecido, pero el hecho de que yo pudiera decidir pasar los próximos 40 años de mi vida, que ojalá el Señor me dé pues 80 años de vida, intentando aferrarme a mi propia vida y velando por mis intereses, pero eso solo me traerá pérdida y vacío. Si renuncio a mi agenda y a mi yo por causa de alguien muchísimo más valioso, ahí es donde se encuentra mi verdadera vida. Este famosísimo versículo poderoso, hermoso, misterioso, revelador, que dice que si tú buscas aferrarte a tu vida, la vas a perder, pero que si la pierdes por su causa, ahí la vas a encontrar. Y eso es porque cuando lo encontramos a Él es que encontramos la verdadera vida, no esta vida que creemos, a la que fantaseamos a veces con aferrarnos. Y esto podría ser objeto de un video completo, pero básicamente acá el aprendizaje para mí ha sido un poco relacionado con el primero, con el tema del control. Es como cuando yo trato de tenerlo todo controlado, trato de aferrarme a lo que puedo ver, a lo que me interesa, termino teniendo un patrón de pensamiento muy egocéntrico, donde no estoy necesariamente pensando en los demás, y la Biblia nos está diciendo que eso es un camino que donde no nos va bien, que eso es lo que le pasa a la gente que no tiene al Señor y que no conoce a Cristo. Al final es como persiguiendo cosas que se te disuelven entre las manos, ¿no? Estás persiguiendo algo y cuando lo alcanzas te das cuenta que no era eso lo que te iba a llenar, y no es todos los logros o los valores o las ideas o las experiencias o las sensaciones a las que tratamos de aferrarnos en nuestra vida que nos van a dar vida. Entonces yo espero haber aprendido mi lección. No quiero pasar los próximos 40 años de mi vida aferrada a esta vida terrenal. Quiero pasar los próximos 40 años de mi vida con una mentalidad de perderlo todo por causa de Cristo, y eso además contribuye a que estés mucho más tranquilo y a que estés confiado en lo que el Señor da, en lo que el Señor quita, en lo que el Señor provee, en lo que pasa, entendiendo que estamos bajo su providencia y con la mente puesta en Él y en otros. Y obviamente no estoy hablando como, no, olvídate de ti, no pienses nunca en ti. Un libro que les puedo recomendar en este sentido, que siento que me cambió demasiado la vida, es el libro de Timothy Keller, de la libertad de olvidarse de uno mismo. De hecho hice un live en este canal sobre el libro, porque es que era algo que yo quería gritarle al mundo como, de verdad, esto es algo que ya la Biblia nos dice y no lo hablamos suficiente, ¿no? Y además está lamentablemente convirtiéndose en un mensaje hasta contracorriente dentro de la iglesia, donde hay muchos mensajes errados de empoderamiento y de sobre enfoque en uno mismo. Entonces ya el tema no es Dios, el tema es cómo Dios te sirve a ti y lo que Dios te hace ser a ti. Y de verdad hay libertad en olvidarse de uno mismo, no en un sentido de abandono, no en un sentido de odiarte a ti mismo, ni de menospreciarte, no de una falsa humildad, que de hecho Keller aborda ese tema en el libro y se los recomiendo muchísimo. Ya para terminar me quedan 2 aprendizajes. El penúltimo dice así: que las reglas sociales de ver, ser o tener son absurdas, son muy absurdas. Dios escribe historias únicas que le dan la gloria de distintas maneras. Así que recibe agradecidamente lo que Él ha puesto en tu plato, lo que ha servido en la mesa donde te ha permitido sentarte. Y bueno, esto realmente ha cobrado como mucha importancia para mí en la última década de mi vida, porque pues nada sucedió como yo lo planeé. A veces estamos en entornos cristianos donde está bien, yo no digo que eso para nada esté mal que pase. Es más común ver, por ejemplo, que la gente se case joven, que las mujeres sean mamás jóvenes, y eso está perfectamente bien y eso es bueno porque quiero pensar que es lo que el Señor ha
escrito para la vida de esa persona en particular. Pero eso no genera una anomalía cuando yo, por ejemplo, me convierto en mamá a los 37 años. O que tú tengas 41 años y estés soltera y aún aspires casarte. O que tú hayas terminado tu carrera a los 35. O que hagas un giro en tu vida laboral y ya te quieras dedicar al ministerio a los 42. No hay reglas en ese sentido. Las reglas las inventamos nosotros y las inventó la sociedad, y cada cultura a través de la historia ha estado más o menos cómoda con algunas cosas pasando de una forma determinada. Pero lo cierto es que si creemos que Dios está a cargo de nuestra historia, obviamente nuestras decisiones importan, pero el Señor es soberano y el Señor es el que permite que las cosas pasen o no pasen, y la Biblia lo dice con toda la claridad, ¿no? ¿Cuándo ha ocurrido algo que el Señor no haya dicho sí, no haya dado el ok? Nunca. Y eso nos los deja demasiado claro la Biblia. Entonces, yo creo que hay algo muy hermoso en aprender a gozarnos en lo que el Señor ha dispuesto. De nuevo, esto no retira la responsabilidad quizá de tomar mejores decisiones, de hacer cambios, de mejorar. Eso no es excluyente a lo que estoy diciendo. Pero sí creo que no debemos avergonzarnos por la historia que el Señor nos ha permitido vivir. ¿Que va a tener más o menos retos? Por supuesto, yo estoy segura que si Dios hubiese permitido que yo fuera mamá a los 20, tuviera mucha más energía de la que tengo hoy para correr detrás de mi hijo. Pero ya, la vida es imperfecta, o sea, siempre va a haber algo. Quizá alguien que tiene a su hijo a los 20 tiene muchísima más fuerza y tiene la bendición de la energía, pero de repente está lidiando o luchando con temas que no ha podido madurar porque, bueno, le tocó asumir esta responsabilidad súper joven. Y no es que una cosa sea mejor que la otra. No creo que tengamos que ver a la vida y a lo que pasa en la vida en esos términos de competencia. Es simplemente aceptar que tomamos decisiones y que el Señor dispone cosas para nosotros, y hacer de alguna manera nuestras paces con eso y gozarnos en lo que el Señor nos ha permitido vivir, y no vivir atadas, sobre todo las mujeres, a esas reglas de es que ya deberías haber hecho, ya deberías tener, ya debería pasar. Dios es tan creativo, tan diverso en ese sentido, que escribe historias tan diferentes para que le podamos dar gloria de maneras distintas. Y mi último aprendizaje es uno que quizá ya lo he mencionado tangencialmente en toda esta conversación, pero quisiera como darle una forma concreta de aprendizaje, y es que buscar bienestar, felicidad o seguridad en esta vida es algo natural y es algo bueno, pero no es más importante que buscar a Cristo. Y ya se los mencionaba en otro aprendizaje porque, de nuevo, todo se mezcla un poco, pero creo que mis 40 están viniendo con un entendimiento que quizá yo lo podía decir de la boca para afuera antes, pero ahora lo estoy entendiendo en mi corazón y lo estoy tratando de vivir. Y es que si yo reconozco que de verdad este mundo nunca me va a satisfacer completamente, yo puedo apartar mi tiempo, mi energía y mi intención en buscar mucho más a Cristo que buscar estas otras cosas, que buscar mi seguridad, mi tranquilidad, mi felicidad, mi disfrute. ¿Es malo querer disfrutar? ¿Es malo querer sentirnos seguros? No, no es malo, y es una tendencia natural que el Señor, yo no solo creo que lo comprende, yo creo que Él nos creó así, pero también nos queda tan claro en la palabra que buscar a Dios, o sea, a su reino y su justicia, tiene que ser el enfoque de cómo caminamos, y eso a veces va a implicar escoger lo incómodo, escoger lo difícil. A veces no, a veces el Señor nos va a dar lugares y tiempos de descanso, pero no asumir la vida con esa forma de pensar de todo lo hago para ver cómo soy más feliz, cómo tengo más bienestar, cómo estoy más segura, sino todo lo hago para conocer mejor al Señor, para ver la mano del Señor en todas estas cosas. Y de verdad que eso es muchísimo más importante que buscar las otras cosas, y a mí me sostiene ese aprendizaje y me permite, bueno, estoy empezando, siento que a vivirlo un poco más, la convicción de que hay un mundo para el que yo sí fui creada, que me va a dar toda la satisfacción porque voy a estar con el Señor, voy a estar en su presencia, que en ese mundo yo sí seré plenamente satisfecha. Entonces, como que buscar desvivirme, buscando como la satisfacción y entonces no tengo esto y no me siento vacía en esto. Acepta que nunca va a estar nada completo, y no es como un pensamiento depre, ¿ok? No es un pensamiento así como emo, que ay, que no. Es un pensamiento real. Es verdad, quizá nunca nada va a ser 100% perfecto, y no importa que no lo sea en esta tierra, porque yo tengo una esperanza de vida plena y de vida abundante, y de un momento en el mundo donde el Señor va a hacer todas las cosas nuevas y todas las cosas buenas. No habrá muerte, no habrá tristeza, Él enjugará mis lágrimas, y vivir la vida con esa perspectiva, wow, o sea, creo que lo cambia todo y nos ayuda a ajustar nuestras expectativas y nos ayuda quizá a encontrar un poco eso que estamos buscando, ese gozo y esa paz va a ser mucho más accesible porque
porque estamos enfocados en el Señor. Bueno, chicos, hasta aquí les dejo mis aprendizajes que he tenido en mis 40 años. Obviamente pudiera compartirles muchísimas cosas más prácticas. De repente, no sé, termino haciéndolo en algún live o por Instagram, pero creo que este es el tipo de cosas que creo que les puede edificar, y no importa si tengas 15 o 50 o 60 y me estás escuchando, creo que te puede servir estos aprendizajes. Así que le pido al Señor que me permita entrar en esta nueva década con mayor conciencia de Él, despojándome a veces del pecado y del peso que me acecha y que me impide correr la carrera con ligereza, o solamente con la cruz que el Señor me manda a cargar, pero no con pesos adicionales que a veces nos imponemos a nosotros mismos. Entonces espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo.